La gracia y la paz de nuestro Señor Jesús. Hoy llegamos al final de una serie que hemos llamado Ha nacido el Salvador, exponiendo el último de los cánticos de la Anunciación. Te pido si tú puedes abrir en el Evangelio según San Lucas. Estamos exponiendo los dos primeros capítulos de San Lucas en los últimos domingos. Y te pido para abrir la Biblia en Lucas capítulo 2, del verso 22 hasta el verso 35. El tema de nuestra predicación hoy será el cántico de Simeón, Lucas capítulo 2, del verso 22 hasta el verso 35. Así escribió el evangelista Lucas. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y era lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: Y aquí este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Amén. Si puedes mantener la Biblia abierta, será mejor para la comprensión. Padre, te doy gracias por este privilegio de exponer tu palabra, que yo pueda explicar el texto con fidelidad, con claridad. Padre, ayúdame, pues sé, Padre, que no tengo capacidad de llegar a corazones y mentes. Te pido que tu Espíritu así lo haga, para la gloria de tu santo nombre, para la edificación de tu iglesia, en nombre de Jesús. Amén. A lo largo de este mes de diciembre hemos estudiado los 2 primeros capítulos del Evangelio según San Lucas, hablando del hecho de que ha nacido el Salvador. Fueron 4 predicaciones con esta. La primera, hemos hablado del anuncio del nacimiento del Redentor, el texto donde el ángel Gabriel habla con María y declara que ella sería madre del Redentor. Después hemos visto el primer de los cánticos de la Anunciación, el conocido Cántico de María, y hemos aprendido un poquito más sobre el Dios de María y cuál era la relación que María tenía con Cristo y con Dios. Semana pasada, en nuestro culto de Navidad, hemos hablado de aquella sublime noche donde hemos hablado de los 20 primeros versos del capítulo 2, donde hemos visto la gloria del Señor por medio de su familia, de los ángeles y de los pastores, y fuimos enseñados más acerca de Cristo. Hoy llegamos al último de las predicaciones, la última de las predicaciones de la serie, donde hablaremos de un texto que no es tan conocido como los anteriores. Es el último de los cánticos de la Anunciación, el cántico de Simeón, este hombre que vivía en Jerusalén y que al ver Cristo canta al Señor en gratitud de una manera muy bella y de una manera que nos habla mucho acerca de Cristo.
Hoy, entonces, mi deseo y oración es para que contemplemos a este Cristo que fue contemplado por Simeón y de alguna manera tengamos la misma reacción que ha tenido Simeón. Que podamos nos maravillar con la belleza, con la grandeza de Dios a bendecir su pueblo y que podamos de hecho comprender más sobre su gran obra y su gran amor hacia nosotros. Y que podamos decir como Simeón dijo, porque mis ojos han visto tu salvación. El contexto de este pasaje, de este cántico, podemos encontrar en el verso 22 y 24 que hemos leído. Entonces, si tú puedes volver los ojos al verso 22, al verso 24, que será el contexto del pasaje. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. De acuerdo con la ley del Antiguo Testamento, después de una mujer tener su hijo, ella se quedaba 7 días impura ceremonialmente y 40 días era apartada del servicio y de la alabanza pública en el templo. Después de pasado 40 días, se era necesario una ofrenda de purificación para que la familia fuera una vez más restablecida al convivio de la sinagoga, al convivio del templo, al servicio al Señor. Entonces, lo que tenemos aquí es exactamente este momento en la vida de María y de la familia de Jesús. O sea, de acuerdo con la ley, después de 40 días, ellos tenían que ofrecer al Señor un sacrificio de purificación, como ya hemos hablado. Como Jesús nació en Belén, y Belén se quedaba tan solo 10 kilómetros de caminada de Jerusalén, el texto declara que José y María decidieron hacer esta ofrenda en el propio templo de Jerusalén. Entonces, el verso 24 declara, y ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Es muy interesante que la ley del Señor, siendo justa, establecía sacrificios distintos de acuerdo con la condición financiera de cada familia. Las familias ricas deberían ofrecer por esta misma purificación un cordero más una tórtola más un palomino. Las familias pobres deberían ofrecer al Señor o, como dice aquí, o 2 palominos o un par de tórtolas. Lo que aprendemos aquí es que de hecho la familia de Cristo se encajaba, vamos a decir así, en esta clase más baja. De hecho, ellos eran pobres. Y por esto ofrecen al Señor el sacrificio más básico posible por la purificación. Entonces es en este momento cuando José, María y Jesús van a Jerusalén donde pasa nuestra historia y lo que vamos a hablar hoy. Entonces voy a dividir el texto en 3 momentos. El primer de ellos es, de hecho, quién era Simeón. Y el texto habla Simeón justo, piadoso y lleno del Espíritu. Mira el verso 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Es muy interesante que el texto no habla de ninguna manera que Simeón fuera un sacerdote o fuera alguien que tenía una función específica en el templo. Muy posiblemente Simeón era lo que hoy llamamos un laico, o sea, era un hombre que no tenía funciones religiosas. Sin embargo, aunque a los ojos de los hombres fuera un hombre común, a los ojos de Dios era un gigante de la fe, porque Lucas, conducido por el Espíritu Santo, le describe de una manera sorprendente. Lucas le describe como siendo justo y piadoso. Estas son las 2 primeras palabras. Es interesante que muchos comentaristas comprenden que la palabra justo tenía que ver con la relación de Simeón con sus
sus vecinos, o sea, él era justo en sus relacionamientos interpersonales, él era reconocido como una persona justa en su trabajo, en su labor, en su familia, en sus relaciones con la gente. Y la palabra piadoso tiene que ver con su relación con Dios, que son las dos dimensiones principales de la ley. En el Antiguo Testamento se dice que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo según esta base que tenemos, que es el amor hacia Dios. Entonces, de alguna manera Simeón era justo en sus relacionamientos interpersonales y piadoso en su relación con Dios. Es interesante que la palabra piadoso, la palabra piedad, es una palabra bíblica, es una palabra que fue muy común en el periodo de la Reforma. Sin embargo, es una palabra que no utilizamos muy a menudo hoy en día. Es una palabra que, aunque conocemos, no la reconocemos, de hecho, en toda su amplitud bíblica. Por esto, me gustaría hablar de una definición que Calvino dijo de piedad, que me llamó mucho la atención. Calvino dijo que la verdadera piedad consiste en un sincero sentimiento que ama a Dios como Padre y al mismo tiempo que ama a Dios como Padre, lo teme y lo reverencia como el Señor, abraza su justicia y teme ofenderle más que la muerte. A mí esta última frase es muy importante. Teme ofenderle más que la muerte. Ser piadoso es tener a Dios el temor de ofenderle de una manera central en nuestras vidas. Sin embargo, esta justicia y piedad de Simeón está basada en una espera. La próxima frase declara, porque él esperaba que mira el texto en el verso 25. Él esperaba la consolación de Israel. Su justicia y piedad estaba basada en la palabra. La consolación de Israel es una frase que resumía la expectativa mesiánica del pueblo de Dios a lo largo de todo el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios esperaba el Consolador, esperaba el Redentor de Israel. O sea, lo que estamos viendo aquí en Simeón es que de hecho Simeón era un judío según el corazón de Dios. Él era un hombre de Dios, no simplemente por tener la sangre judía, sin embargo por tener la misma fe del padre Abraham. Él esperaba la consolación de Israel. Él esperaba el Redentor de Israel. Y por esto, de ahí era de donde venía esta justicia y piedad que le caracterizaba. Sin embargo, la última frase del verso 25 es todavía más sorprendente, porque el texto habla, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Puede que no nos llame la atención esto como creyentes del Nuevo Testamento, porque, por ejemplo, yo y cada uno de vosotros que tengan la fe en Cristo hoy son templos del Espíritu Santo. Hoy tienen el Espíritu en sus corazones. Sin embargo, debemos recordar que estas palabras fueron dichas sobre Simeón antes del Pentecostés. Antes del Pentecostés. Simeón estaba lleno del Espíritu Santo. De hecho, después del Pentecostés, esta sería una característica de todo pueblo de Dios. Sin embargo, en el Antiguo Testamento el Espíritu venía sobre personas en momentos clave como instrumentos de Dios en la historia, y el Espíritu estaba sobre Simeón. Justo, piadoso, que esperaba la consolación de Israel y lleno del Espíritu Santo. Y como estaba lleno del Espíritu Santo, leemos en el verso 26, y le había sido revelado por el mismo Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. La frase en griego literalmente es el Mesías de Dios. La palabra ungido es la traducción de la palabra Mesías, y el Señor aquí es la palabra Adonai, que tiene que ver con el Señor en Dios como el Señor de todas las cosas. O sea, el Espíritu le reveló que no moriría
sin ver aquel que era la consolación de Israel, aquel que era el redentor de Israel, o sea, el ungido, el Mesías del Señor. Una palabra hace tal afirmación del Espíritu todavía más sorprendente. Debemos recordar que, no sé si ya habéis visto, que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento suele tener en todas las Biblias una página en blanco. Esta página en blanco tiene un símbolo que es el hecho de que Dios se quedó 400 años sin levantar profetas en Israel, hasta Juan el Bautista. 400 años se suele decir de silencio. A mí no me gusta mucho esta palabra porque ellos tenían la ley, entonces Dios hablaba. Pero de una manera extraordinaria, 400 años de silencio. Y un laico, un hombre común, sin embargo, muy piadoso, justo, que esperaba la consolación de Israel, ha oído la voz del Señor que le decía: tú no pasarás de esta vida sin que tus ojos contemplen el ungido del Señor, el Mesías del Señor. Y el verso 27 declara: movido por el Espíritu, vino al templo. Esta frase me llama mucho la atención. No sabemos cuánto tiempo ha tardado del momento que Dios ha revelado que Él no pasaría de esta vida sin contemplar al ungido y el día en que Él ha contemplado a Cristo. Sin embargo, podemos comprender que ha pasado algún tiempo. Entonces, Simeón se quedó allí y el tiempo pasaba y las cosas no ocurrían, la vida era la misma y en aquel día por la mañana, el Espíritu le sacó de la cama, el Espíritu le cogió de la mano y le dijo: tú tienes que ir al templo hoy, tú tienes que estar allí hoy. Y este es el mismo Espíritu que condució Simeón estaba despertando otra familia en Belén, estaba sacando de la cama una joven madre llamada María, un joven padre llamado José, un niño de 40 días llamado Jesús. El mismo Espíritu estaba conduciendo todas las cosas para que en aquel día, en el templo, el texto dice: y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: en aquella mañana, Dios, el Señor del tiempo y de la historia, hizo con que todo estuviese listo. Todo estaba listo. Entonces Simeón contempló lo que él anhelaba. Sus ojos vieron su Señor, su Salvador. Él le tomó en sus brazos ya cansados y lleno de gozo. Él canta, le abre su boca y canta al Señor. Antes de hablar de la canción, me gustaría algunas implicaciones de este primer punto. Todas las veces que la Biblia describe personas de una manera positiva, esto me llama mucho la atención. Porque sabemos que el texto bíblico fue escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Y el texto habla que este hombre llamado Simeón era justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel y era lleno del Espíritu Santo. Y podemos comprender que esta es la descripción del propio Dios sobre Simeón. Y mi pregunta es entonces, ¿cómo nos describiría Dios? ¿Cómo describiría Dios cada uno de nosotros? Dios podría hablar: Gabriel, hombre justo y piadoso, que espera la vuelta de mi hijo. Podría hablar sobre cada uno de ustedes esta verdad. ¿Será que Dios podría describirnos de esta manera? ¿Cómo el Señor describiría nuestra vida hasta hoy? ¿Qué palabras el Señor, que conoce nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestros pecados, nuestros fallos, cómo el Señor nos describiría? Él describió a Simeón como justo,
piadoso y lleno del Espíritu. Y mi deseo era que Dios un día podría describir a cada uno de nosotros de esta misma manera. Otra implicación es que el carácter de Simeón, su justicia y piedad estaban basados en una verdad bíblica que era la consolación de Israel. O sea, su vida estaba enraizada en la palabra y en la expectativa mesiánica del Antiguo Testamento. Yo creo que nosotros como cristianos del Nuevo Testamento debemos tener nuestra vida enraizada en la palabra y no más en una expectativa mesiánica porque nuestro Cristo ya ha venido, sino que una expectativa escatológica, nuestro Cristo vendrá. Sin embargo, de la misma manera como la expectativa mesiánica ha moldeado el carácter, la vida de Simeón, la expectativa que tenemos que Cristo volverá debe moldear nuestras vidas hoy. Simeón solo era lo que era porque tenía su vida basada en la palabra y era lleno del Espíritu. Nosotros solo seremos lo que Dios quiere que seamos cuando tengamos nuestra vida enraizada en la palabra y moldeemos nuestro ser hoy a la luz del Cristo que vendrá. Que podamos tener esta vida moldeada al carácter de Cristo todos los días de nuestra vida. Sin embargo, Simeón cantó, Simeón abrió su boca. Y el próximo punto de la predicación es Jesús, luz de los gentiles, gloria de Israel. Y allí, con el niño en su regazo, Simeón declara con gozo en su corazón: ahora, Señor, verso 29, despide a tu siervo en paz, conforme tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Para mí este verso es impresionante. Simeón ha cogido en sus brazos el Señor del universo, el Rey de la gloria, el ungido del Señor, el Mesías prometido. Él estaba con el niño en su regazo tan solo un par de minutos. Nunca volvería más a poner a aquel niño en su regazo. Sin embargo, minutos cerca de Cristo era mejor que una vida entera alejado de Él. Y Él dijo: yo puedo ir en paz hoy, porque mis ojos han visto tu salvación. Yo te digo una cosa, esta comprensión de Simeón, de esta verdad, es increíble. Porque Simeón comprendió que una gotita de Cristo es mejor que un mar entero sin Cristo. Tener el niño en su regazo un par de minutos era mejor que su vida entera. Y Simeón declara: despide tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Esto para mí es increíble también, es algo muy interesante, porque por los ojos naturales, Simeón contemplaba un niño de 40 días. Sin embargo, con sus ojos de fe, Simeón contemplaba su salvación. Su salvación, porque mis ojos han visto su salvación. Y esto me llama la atención porque solemos decir como cristianos que no existe salvación fuera de Cristo. Y eso es una verdad. Solo existe salvación en Cristo. Sin embargo, algunas veces no comprendemos el porqué. ¿Sabe el porqué? Porque Cristo es la salvación. Solo existe salvación en Cristo porque Él es la salvación. Es un sinónimo, podemos cambiar. Simeón cambió. Simeón no dijo: porque mis ojos han visto este niño, porque mis ojos han visto este bebé, porque mis ojos han visto Jesús. Él dijo: porque mis ojos han visto tu salvación. No existe salvación fuera de Cristo porque Él es la salvación. Porque Él es la salvación. Sin embargo, Simeón comprende, bajo la inspiración del Espíritu, que esa salvación era mucho más grande de lo que solía pensar los judíos. Porque mira el verso 31. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos.
luz para revelación a los gentiles y gloria de su pueblo Israel. Mis hermanos, Simeón comprendió que la salvación, aunque viene de los judíos, no es tan solo para los judíos. Y nunca ha sido tan solo para los judíos. Porque él utiliza una palabra muy importante aquí, la cual has preparado. La salvación es algo pensado, planeado, preparado por Dios de antemano. Dios no hizo las cosas así sobre la marcha, como hacemos nosotros. Ha sido preparado, pero no para los judíos. El texto habla para todos los pueblos. Para todos los pueblos. ¿Por qué? Porque aquel Jesús es luz para la revelación de los gentiles. La palabra gentil es la palabra que indica todo lo que no es judío. Bíblicamente existían en la cabeza del judío un judío y cualquier otra cosa que no fuera judío era un gentil. Entonces, Simeón está declarando que este niño es la luz que brilla en la oscuridad de aquellas naciones alejadas de Dios en sus creencias, en su paganismo. La luz brilló no solo para los judíos, sino que para los gentiles, porque la salvación ha sido preparada para todos los pueblos. Sin embargo, él habla algo sobre los judíos, él declara, y gloria de tu pueblo Israel. Jesús era, según la sangre, judío. Jesús ha venido de los judíos, Pablo declara eso, la salvación ha venido de los judíos. Sin embargo, debemos comprender que la gloria, el clímax, el punto más elevado de la historia del pueblo judío es Cristo. Cristo es la gloria del pueblo de Israel. Y es irónico percibir que la gloria del pueblo de Israel no fue reconocido por muchos de Israel. Sin embargo, aquel Simeón, hombre justo, piadoso, lleno del Espíritu, judío de verdad, reconoció esta verdad acerca de Cristo. Algunas implicaciones de este segundo punto del mensaje. El salmista, en el Salmo 84:10, declara, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Simeón, al coger el niño en su regazo, al contemplar su gloria, dijo que podía ser despedido en paz. Simeón dijo, yo puedo morir porque mis ojos han contemplado su salvación. Él estaba completo, lleno, pleno. Tal saciedad y plenitud, mis hermanos, solo encontramos en Cristo. Muchos piensan que ser cristiano es algo aburrido. Todos nosotros que tenemos amigos no creyentes declaran, mira, no viene con esta, porque tú tienes que vivir de acuerdo con un libro muy anticuado, ellos dicen, y ¿por qué tú vives esta vida? Pero lo que ellos no comprenden es que Cristo sacía nuestra sed y nuestro hambre de una manera que nada en este mundo puede hacer. Un par de minutos, un par de segundos con Cristo es mejor que toda una vida de placeres fuera de Cristo. Simeón comprendió que tener el niño en sus brazos un par de minutos era mejor que vivir toda una vida lejos de aquel niño. Tener aquel niño en su brazo hizo con que su vida fuera llenada, saciada, tuviera su fin, su propósito, al punto de él decir, estoy en paz, puedo morir. Y te digo una cosa, nadie y nada de lo que el mundo ofrece es capaz de llevar a una persona a decir, yo puedo morir, no necesito más nada. Nuestros amigos, vuestros amigos, siempre dice, mira, yo quiero un empleo mejor. Y no tiene ningún problema en eso. Yo quiero un empleo mejor, porque cuando yo tengo un empleo mejor, será mejor. Cuando llega a tener el empleo mejor, ¿qué pasa? Quiere otro mejor, y quiere otro mejor. Cuando llega a la casa soñada, empieza a ver defectos en la casa soñada, porque quiere una casa mayor y mejor. El coche del año, cuando pasa el año, ya no es más del año, necesita de otro. O sea, es una insaciedad
en busca de algo. Pero te digo una cosa, una gota de Cristo sacia la sed y mata el hambre de toda una vida. De toda una vida de pseudo placeres que el mundo puede darte. Tener el niño en sus brazos cambia nuestra vida. Otra implicación. Y esta es muy clara, tal vez un poco dura, tal vez un poco no comprendida por la sociedad. Sin embargo, puedo decir, basado en la Biblia, Cristo es la salvación de Dios. No existe otra manera, otro camino, otra posibilidad, solo Cristo. Esa es una de las verdades más básicas del cristianismo. Por esto estamos aquí para predicar. Por esto estamos aquí para evangelizar. Por esto estamos aquí para enviar misioneros. Por eso estamos aquí para ser iglesia. Para adorar a Dios y proclamar a Cristo. ¿Por qué? Porque solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Otra implicación de este punto es que Cristo es la luz para los gentiles y la gloria de Israel. Cristo es lo que el profeta Ageo habló. Él es el deseado de todas las naciones. Yo te digo una cosa, mi hermano, mi hermana, del interior de África hasta Asia, pasando por Latinoamérica, o en un gran centro, en una gran metrópoli en Europa, desde la persona más humilde en el medio rural de España, hasta el catedrático más conocedor de la gran universidad que sea del mundo, Cristo es la esperanza de todos los pueblos. Cristo es la esperanza de todos los pueblos. Cristo es la única esperanza de todos los pueblos. Y da igual si la persona vive en el interior de África sacando agua de un río, o se vive en Manhattan, en Nueva York, teniendo toda la paz del mundo. Cristo es la esperanza de todos los pueblos. Cristo es la luz que brilla en la oscuridad y debemos proclamar porque Él es el Salvador de todos los pueblos. Sin embargo, como toda palabra bíblica, la bendición, el gozo es acompañado de una llamada de atención. Y la llamada de atención viene en el último punto de nuestra predicación. Jesús, caída y levantamiento de muchos. Mira el verso 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Es interesante que normalmente se habla que José estaba maravillado. María suele estar más callada, pero el texto habla que los dos estaban maravillados. Porque aunque el ángel Gabriel había anunciado cosas, fue la primera vez que María oyó que este Cristo era la salvación de todos los pueblos. Hasta ahora era Jesús que ha venido a salvar su pueblo de sus pecados. De hecho, su pueblo aquí no era el pueblo judío. Sin embargo, María comprendía de esta manera hasta que ahora Simeón dijo, mira, Él es la esperanza de todos los pueblos. De todos los pueblos. Ellos estaban maravillados. Sin embargo, el texto continúa, verso 34. Y los bendijo Simeón. Y dijo a su madre María. Mucho es especular, mucho se habla de por qué Simeón habló con María y no con los dos. Y el texto habla claramente que Simeón habló con María. La explicación más clara, bajo mi punto de vista, para esto, es que Simeón, conducido por el Espíritu Santo, sabía que José no llegaría a vivir hasta la vida adulta de Cristo y su ministerio público. La última vez que hablamos de José en la Biblia, Jesús tenía 12 años. De 12 hasta 30, que cuando él empieza su ministerio público, José muere. No sabemos cuándo, sin embargo sabemos que José muere de los 12 a los 30. Entonces lo que es dicho aquí es algo que José no vería. Sin embargo, María contemplaría. ¿Por qué? Porque María estaría viva en la época del ministerio de Cristo. Entonces, Simeón mira a María y le dije, he aquí,
Este está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Es muy interesante este verso. El texto habla que Cristo es una señal de contradicha. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo sería para unos una razón de levantamiento y para otros razón de caída. El mismo Cristo levantaría a unos y haría con que otros tropezasen, caesen. Esto es lo que el texto está hablando. El texto está hablando que este niño sería la razón de una división. Primeramente en su propio pueblo y segundo en todos los pueblos. Y yo te digo que esta división existe hasta hoy. Muchos, al rechazar a Cristo, caen. Otros, al creer en Cristo, son levantados. Su pueblo, algunos le han rechazado y por esto cayeron. Otros le creyeron y por esto fueron levantados. Esta es la señal de contradicha que tenemos aquí. O sea, ¿cuál es la contradicción? La contradicción es que el mismo Jesús será la razón del levantamiento de muchos en Israel, al mismo tiempo que es la razón de la caída de muchos, de la ruina de muchos y de su propio pueblo. Y yo te digo una cosa, es este Cristo que es anunciado en la palabra. Porque al rechazar a Cristo, estamos rechazando la única esperanza de salvación. Y en este sentido estamos arruinados. Al creer en Cristo, somos levantados. Sin embargo, es el mismo Cristo. Es interesante, el mismo Cristo que nos salva, es el mismo Cristo que es broma en la boca de muchos en la calle. Es el mismo Cristo que es razón de todas las bromas en el cole, en la universidad, en los institutos, en tu familia puede. Es el mismo Cristo. El mismo Cristo que es nuestra esperanza, es la condenación de otros. Y esto es claro en el texto. Entonces el texto continúa con una frase: y una espada traspasará tu misma alma. Primero debemos comprender para quién es dicho esto. Existe una discusión si la espada traspasaría la alma del niño o de la madre. Es claro que la espada traspasó la alma del niño también. Sin embargo, del punto de vista gramatical, el texto está hablando de María. ¿En qué sentido una espada traspasaría a la alma, el corazón de María? Todas las madres aquí van a comprender esto de una manera muy sencilla. Tú eres madre y ahora tú ves tu hijo perfecto. Esta parte ninguna de las madres van a reconocer porque sus hijos no son perfectos. Pero vale, tu hijo perfecto, sin pecado, santo, ser condenado injustamente, ser muerto en una cruz, sufriendo la peor de las peores condenas sin que tú puedas hacer nada. ¿Cómo estaría tu alma? ¿Cómo estaría tu corazón? Destrozado. Y es la primera vez que María comprende un poquito del peso del ministerio de su hijo. Hasta ahora fue tan solo buenas noticias. Mira, será salvación, todas las cosas. Pero María no comprendía el camino. Y el camino de la salvación sería el rechazo, el sufrimiento, la condena, la muerte. Y el texto declara, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. La muerte de Cristo reveló, la vida de Cristo reveló el sentimiento de muchos corazones. Al leer los evangelios sabemos esto. Por ejemplo, Jesús habló con un joven rico
que tenía muchas posesiones, y al conversar con Cristo, Cristo dijo, mira, abandona todas esas cosas y sígueme. El niño, el joven, salió llorando porque tenía muchas posesiones, propiedades. Cristo reveló su corazón. Él amaba más el dinero do que a Cristo. La muerte de Cristo reveló el corazón de Pedro, duro por fuera, un león por fuera, sin embargo por dentro, un traidor, un mentiroso. Sus discípulos, por fuera muy amables, por dentro, todos se han alejado. Solo Juan se quedó ahí. O sea, Dios tiene la capacidad de revelar los sentimientos de nuestros corazones. Y esto tiene que ver con cómo nos relacionamos con Cristo. Las últimas implicaciones de nuestro texto de hoy. Me llamó mucho la atención esta semana en periodos de Navidad, ¿no? Una frase que he leído de un pastor de Estados Unidos llamado Bode Balkan. Él dijo así: la mayoría de los que aman el niño del pesebre odian el hombre que él se volvió. La mayoría que aman el niño del pesebre odian el hombre que él se volvió. El niño aún todavía no hablaba. El niño estaba allí, bello. Sin embargo, este niño creció. Este niño habló. Este niño predicó. Y muchos de los que aman al niño rechazan el hombre que él se volvió. Aman al niño del pesebre, rechazan el hombre de la cruz. Aman el niño del pesebre, rechazan el hombre de dolores. Aman el niño del pesebre, rechazan sus palabras, sus mandamientos, su voluntad. Debemos tener mucho cuidado para comprender que el niño del pesebre es el hombre que señaló la contradicción. Es el hombre que levanta muchos. Y es el hombre que es la razón de la caída de muchos. Recordemos de las palabras del apóstol San Juan. Él escribió así en su evangelio: el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La buena noticia es que por medio de Cristo muchos serán levantados. Por medio de Cristo muchos serán levantados. Y por esto predicamos. Por esto estamos aquí. Mis hermanos, para concluir nuestra predicación en la serie, con esta predicación finalizamos nuestra serie Ha nacido el Salvador. Hoy hemos visto cómo Simeón, hombre justo, piadoso y lleno del Espíritu, declara la grandeza de Cristo y de su obra. Hemos visto cómo el niño de Belén sería la luz de los gentiles, de las naciones y la gloria de Israel. Que Él es la salvación de Dios y que tan solo algunos instantes de su presencia es mejor que toda una larga vida lejos de Él. Sin embargo, hemos visto que el ministerio de este niño sería una señal de contradicha, es decir, dividiría su propio pueblo, siendo la razón de la caída y del levantamiento de muchos. De hecho, Él continúa siendo esta señal hoy en día. Y me gustaría finalizar leyendo un párrafo de la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versos 7 a 10. Primera Pedro 2, 7 a 10, para que comprendamos que esto que fue anunciado por Simeón es verdad en la enseñanza de los apóstoles. 1 Pedro 2, 7 a 10. Así escribió Pedro: para vosotros, pues, los que creéis, Él, Cristo, es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer
porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Cristo es la piedra que nos levanta y la piedra que hace con que muchos caigan, porque tropiezan en sus palabras, desobedeciendo su voz. Que recordemos que amar al niño del pesebre necesariamente implica amar al hombre que él se volvió. Amar al niño del pesebre significa amar al hombre que él se volvió. Que podamos leer su palabra, aprender de él y seguirle todas nuestras vidas. Vamos a orar al Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por el privilegio de predicarla. Te doy gracias, Señor, por tener mis hermanos, mis hermanas aquí con nosotros en esta mañana. Te pido, Padre, que tú puedas bendecir tu pueblo con gracia y con misericordia. Te damos gracias por este año que ha pasado. Te pedimos por este año que vendrá. Por encima de todo, que estemos más cerca de ti, Padre. Que amemos más tu palabra y que vivamos más para tu gloria. Así que te pido en nombre de Jesús. Amén.